No extiendas un mero informe sobre las emociones de tus personajes. Muéstralo. Cuando un autor dice, utiliza principalmente términos abstractos y cuando muestra, se sirve en cambio de imágenes. La literatura no es más que el reflejo artístico de dichos sentimientos. Contar es emocionar, pero ¿cómo podemos narrar la reacción emocional de un personaje sin nombrarla de manera explícita? ¿Cómo enunciar que nuestro protagonista está triste o se siente desamparado sin pronunciar estas dos palabras? El escritor dispone de dos métodos principales para transmitir la información en un relato: decir o mostrar. Imaginemos que un autor quiere hacernos saber que uno de sus personajes, Rodolfo, está celoso. Podrá señalar este dato directamente: Rodolfo está celoso, o bien mostrarlo en una imagen que nos sugiere: Rodolfo apretó los puños, su respiración se entrecortó y un denso sudor se le escurrió por su rostro cuando vio a su amada salir del bar de la mano de Francisco. En el primer caso, el escritor estará diciendo; en el segundo, mostrando. Imaginemos que un autor quiera que sepamos que uno de sus personajes, Mauricio, era un indigente. Podrá decirnos sin rodeo o acudir al rodeo literario y escribir: Mauricio caminaba por el terraplén arrastrando un carro con diversos objetos y calzaba unas zapatillas rotosas. Se esforzaba en ese momento en morder un pedazo de pan que se notaba ya muy duro. De nuevo, la primera frase responde a la estrategia de decir y la segunda a la de mostrar. Una imagen, como se sabe comúnmente, almacena una gran cantidad de información y la tarea del escritor es la de hacer visible lo que dicen las palabras y construir imágenes y acciones a partir de sus rasgos salientes. De modo que cuando el lector deja de visualizar imágenes y acciones para encontrarse con simples palabras una detrás de otra, el autor ha fracasado. Al contrario, cuando el escritor consigue mantener al lector en un mundo de imágenes rico y coherente a lo largo de todo el relato, ha triunfado en su objetivo. O sea, la tarea de todo buen escritor es conseguir crear en la mente del lector esa vivencia, visualizando antes de forma detallada y concienzuda las escenas de un relato. Por eso ha de acudir a alguna imagen que le sugiera para su historia o de alguna lectura de otro escritor. Por ejemplo, si escribimos: Marisa apura el vodka de un solo trago, luego tira el vaso con rabia contra la pared. Camina unos pasos y mira cómo cae la lluvia densa y sinuosa por la ventana. Aquí estamos hablando de una descripción en imágenes. La frase nos informa de un acontecimiento que puede ser comprendido: la rabia de la protagonista al tirar el vaso contra la pared. Y además nos suministra información procesada al respecto: que el agua de la lluvia, que es siempre tranquilizante, ella la percibe como una tortura. Las imágenes anteceden, por decirlo así, a la elaboración de la frase y nuestro escritor nos pone al corriente de la existencia de las mismas, a través de la interpretación que hace lo que está mirando en ellas. Los textos literarios en que prima la estrategia de mostrar consiguen en el lector más estímulos y a su vez que ejercite su imaginación y su capacidad deductiva a medida que van construyendo el mundo que el autor le muestra. La lectura se convierte entonces en un acto creativo. ¿Qué logra con eso? Dar la impresión de que entre el relato y el lector no existe prácticamente un mediador y de que nadie está contándole la historia al lector, sino de que éste la está presenciando como si estuviera dentro de ella. Recurriendo a la estrategia de mostrar, el autor salva a sí mismo la distancia que media entre un texto informativo y un texto literario. En el caso de una crónica, no estoy hablando de periodismo literario, el objetivo es transmitir datos de modo lo más directo posible. Y no hay que olvidar que la intención del texto literario no es de informar acerca de un mundo, sino hacerlo real. ¿Qué hay que hacer en síntesis para mostrar?
dejar que los personajes actúen, hablen y piensen. Lejos de decir, por ejemplo, que sufren, debemos recurrir a acciones, diálogos y reflexiones que reflejen su sufrimiento. Bueno, hay que huir de las abstracciones, evitando utilizar palabras como miedo, rabia, verdad, odio, dolor, tristeza, celos, y expresiones como recordaba con emoción, sentía calor, era feliz, notaba una gran angustia, era un hombre atormentado. Hemos visto como en ocasiones el escritor novel da por supuesto infundadamente que el lector y él participan de la misma comunidad de ideas. El escritor tiende entonces a dar por consabida informaciones de las que carece el lector y no se detiene a mostrarlas. Por eso es muy importante que no omite información necesaria. Por ejemplo, si escribimos las noches de Esteban se iban acumulando de forma frustrante y toda su vida era un vacío existencial, por cierto que los lectores no descansaremos hasta que se nos explique con más detalle a qué se refiere para poder reconfortarlo o comprenderlo. El lector no puede saber a qué se refiere el autor cuando dice se iban acumulando de forma frustrante y luego remata la frase con una aclaración. Toda su vida era un vacío existencial. Bueno, la expresión no muestra absolutamente nada y en el mejor de los casos solo evoca tópicos que despersonalizan al protagonista. Bueno, hasta acá hemos llegado y en el próximo capítulo te hablaré del conflicto y sus diferentes partes.